Bienvenidos a una nueva emisión de Urbanos, esta idea, esta propuesta de seguir la actualidad de la ciudad, cómo evoluciona y cómo impacta en su gente en un momento muy particular. Estamos en año electoral, se van conformando los distintos escenarios y hoy vamos a hacer el abordaje desde un espacio importante que se está consolidando en la ciudad de Buenos Aires, que es el conformado por el GEN y el Frente Renovador. Esto se cristalizó en esta idea de un país, se lanzó hace muy poco en la provincia de Buenos Aires y también se está trabajando arduamente para hacer su correlato en la ciudad. Así que hoy tenemos un invitado especial, que es Sergio Abrevaya, que es el presidente del partido GEN en nuestra ciudad, el partido de Margarita Stolbizer, con el cual vamos a dialogar justamente en este sentido de cómo se va conformando el mapa político de la ciudad de Buenos Aires. Así que les proponemos ir a una muy breve pausa y enseguida dialogar con Sergio Abrevaya. El señalamiento vial ordena y anticipa situaciones del tránsito. Cuando vos tenés verde, otros esperan. Toda la ciudad está abierta a tu bici. Donde haya vías específicas, aprovechalas. Las ciclovías son parte de la calzada. Su uso es exclusivo y obligatorio para los ciclistas. Las bicisendas, en cambio, están fuera de la calzada y su uso no es obligatorio. Si hay peatones, sea amable. Todos podemos transitar. Si llevas niños, necesitas una silla especial. Y siempre tienen que usar casco. Necesita el cinturón ajustado y apoyar los pies para estar lejos de los rayos. Cuando te bajes, nunca lo dejes solo, porque la bici puede caerse. Seguimos en Urbanos, hoy con la presencia de Sergio Abrevaya, del GEN de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Urbanos. No, gracias a ustedes, a vos. Y decíamos al comienzo que se van definiendo, ¿no?, ya de alguna manera los distintos espacios y las distintas partes de lo que va a ser el mapa político de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, estamos constituyendo un país que se constituyó en la provincia de Buenos Aires, en principios entre el GEN y el Frente Renovador, creo que se va a agregar las Fuerzas Libres, y de esa manera estamos planteando una opción que se vino trabajando desde el año pasado como una alternativa dentro del Parlamento, ¿no? Recordarás que había leyes que mandaba el Ejecutivo, que se decía que no, que sí, pero había que corregirlas, leyes propias, tanto de Stolbizer como de Massa, pymes, ganancias, temas concretos que nos parecían que tenían que resolver el problema de la gente. Y entonces se cristaliza ahora en una alternativa electoral justamente para el Congreso, ¿no? Y un ejercicio muy valioso, ¿no?, de trabajar en el ámbito parlamentario, en la creación de propuestas concretas. Esto va a ser una herramienta fundamental de cara a la campaña electoral de la ciudad, ¿no? Sí, tal cual. Vos es que la gente cree que las elecciones son gana, pierde, entonces todo se transfiere después a las instituciones de esa manera, y no es así. El Congreso supo ser una, le decían escribanía, entre comillas, aprobar las leyes que decía el Ejecutivo, pero la situación no es esa ahora,
y eso permitió el ejercicio democrático de la diversidad de las ideas, permitió el Congreso, digamos, lo que es el Congreso. Y esto creo que debe continuar, es decir, que no es bueno pensar que lo mejor sería que el PRO tenga todas las cámaras, porque terminan haciendo abuso de poder, como casi hizo Macri cuando asumió con la Corte, ¿te acuerdas que querían nombrar por decreto? Es decir, les das las mayorías, sonaste. Y en cambio una oposición responsable en el sentido de que no es que traba, sino que está pensando en lo que cree, en sus ideas, y esas las trata de plasmar y combina con el otro, hacen un Congreso bueno. Y esta es la propuesta nuestra, ¿no? Por eso la presentación que se hizo hace unos cuantos días ya en provincia, yo no sé si la viste, arranca con los equipos técnicos del GEN y del Frente Renovador que van explicando la propuesta económica, social, a qué hay que apostar para el desarrollo, y después recién hablaron Margarita y más. Sí, algo que no es común, ¿no? No lo vemos habitualmente, y esto realmente ha demostrado un elemento distintivo en este espacio, ¿no? Sí, raro incluso porque algunos eran muy poco acostumbrados a hablar en una tribuna, son personas que realmente se habían dedicado a trabajar según las líneas políticas, cómo se traslada lo que uno quiere a impuestos, por ejemplo, o a pymes, y entonces daba 8 personas, un formato raro, que no son de la política, no eran oradores de fondo, pero que son el núcleo, digamos, de los equipos técnicos para las propuestas del Congreso. Queremos que nos voten por las propuestas. Ajá. Bueno, y una de las más importantes fue la de Bajemos los Precios, que ha logrado una adhesión de más de 1 millón de firmas, ¿no? Sí, así es. Bajemos los Precios ha sido fantástico porque nos permite a nosotros hacer una campaña con uno de estos temas concretos. Además es una propuesta que trae a discusión un tema que en otros países del primer mundo se resuelve, pero se resuelve desde el lado de la competencia, que es lo que nosotros creemos, es decir, se resuelve en que vos vigiles que la competencia exista, porque es inexplicable que pagues 4 pesos un productor de papa y se venda a 30 la papa el kilo. Algo no funciona en el medio. Entonces, Bajemos los Precios tiene un menú de cosas que por sí solas no funcionaría. Te habla, por ejemplo, sacarle el IVA a 11 productos. Pero todos sabemos que si eso solo lo intentás, vuelve a estar el mismo precio como si no tuviese más el IVA, como si tuviese el IVA. Entonces tenés que hacer más cosas, empoderar a la Comisión de Defensa de la Competencia, que existe por ley, pero le falta poder para que pueda multar, porque ¿qué ves en los supermercados? Muchas veces ves que hay 4 marcas nada más y vos sabés que afuera hay como 12 marcas. Y dices, ¿qué pasó acá? Y pasa que se cartelizan, funcionan como oligopolios. A veces los supermercados que venden el 70% de lo que se come en la Argentina tienen marcas propias. Y entonces regulan el precio y la ganancia que ellos van a tener. Entonces es un menú de medidas para tender a bajar los precios, porque lo que más ha golpeado la crisis ha sido el salario, ¿no? Seguro, y siempre se habla de los costos de la cadena de valor, ¿no? Es uno de los temas centrales que se ha planteado, por lo menos de este espacio, ya desde hace un tiempo hacia atrás, ¿no? Es tremendo, ahí tenés temas que tienen que ver con las comisiones, que tienen que ver con la logística. También en una Argentina que perdió el rumbo, me parece a mí, en temas como energía y transporte hace como, yo te diría, más de 20 años. Yo creo que cuando empieza Menem y apuesta al petróleo, y entonces tenés también no solo este problema de encarecimiento porque buscan un mayor margen de ganancia, sino que tenés encarecido el transporte. A veces sale más caro el transporte de Bahía Blanca a la ciudad de Buenos Aires que de Buenos Aires a Europa. Es increíble, pero es así. Entonces llegás a los absurdos de importar comida. Me han dicho los productores, en cebolla te pasa eso. Es un disparate lo que ha sucedido en ese sentido. Y por supuesto, eso implicó desarmar, por ejemplo, el transporte fluvial, que te permitía de manera barata bajar muchísima producción desde el norte, o terminar con los trenes, que era lo que te permitía abaratar el transporte de muchísimas mercaderías. Eso también hay que revisarlo para lo que es la cadena de precios. Ajá. En lo que es la ciudad de Buenos Aires, en este rearmado, además de los proyectos, en cómo se van consolidando los espacios, hay una situación bastante particular, ¿no? Por un lado, el oficialismo, que va nuevamente a elecciones, con un ex integrante como Martín Lustó, que juega por fuera, el nuevo espacio de un país. Es como que ahí va a haber distintas alternativas opositoras de alguna manera, pero que no lograrían confluir para tratar de poder modificar la situación en la ciudad. ¿Cómo ves esta situación? A ver, primero veo que toda alternativa que se pueda construir, digamos que
rompa el esquema de la grieta, que el gobierno busca permanentemente, ¿no? Reflota a Cristina, hace cualquier cosa para que esto funcione. Cualquier alternativa en ese sentido sirve. La nuestra tiene que ver con eso, con terminar con la grieta. Y las demás aparentemente también. Si se pudiese confluir, estaría bárbaro. Sí, hay tiempo para poder confluir, todavía quedan días que permitirían eso. Por ahora no se ha podido. Pero en principio yo creo que compartimos con estas alternativas ese tema, que es romper la idea de la grieta. La grieta no te permite vivir, no te resuelve el tema de los precios, no te resuelve el tema de las tarifas, y yo creo que sí lo hace el debate en lo diverso, es decir, salir de lo bipolar y entrar en las diferentes opiniones. Y es lo que necesitamos romper, ¿no? Sí, y de alguna manera también en estos días fue llamativo la actitud de la Cámara de Diputados, los legisladores vinculados a este espacio, que venían trabajando en el tema de bajamos los precios y ante un aumento de la dieta de los legisladores decidieron no adherir a ello y marcar una impronta, ¿no? Sí, pero vos sabés que además no guarda relación con nada el aumento, porque nosotros estábamos planteando la discusión de esta ley. El Ejecutivo respondió que iba a vigilar 40 precios después de ver que se juntaron 1 millón de firmas y de repente se descuelgan. Es decir, había como una presión, algo entendieron, no todo por supuesto, pero entendieron que era un tema de agenda por lo menos. Nuestra presión empezaba a funcionar y de repente se descuelgan todos los bloques, excepto los nuestros, con este aumento, que es un mal mensaje. La explicación de cuánto es casi irrelevante en el sentido de que es un momento en el cual estás tratando de trabajar para levantar el poder adquisitivo del que menos tiene, aumentarte la dieta mientras le pedís a los demás, además desde el gobierno, que se aumenten hasta un tanto por ciento y no lo hagan más, y encima siempre centramos. Me parece un muy mal mensaje. Y además ahí queda también demostrada la falacia de la grieta, ¿no? Porque el modelo actual y el anterior estuvieron del mismo lado para este tema, ¿no? Claro, se firmaron a sí mismos los aumentos. Esto ha sido así desde la época de Cristina, no lo de los aumentos, todo. La funcionalidad de uno con el otro ha sido permanente. Para Cristina fue fundamental, y para Néstor, la existencia de Macri, porque era el cuco contra el que pelearse y hacer cualquier cosa en el nombre de la pelea del cuco. Y Macri se benefició de eso, porque para mí el primer periodo de gobierno de Macri en la ciudad fue malo. Fue mejor el segundo, pero el primero fue malo, mejor lo que se ve, pero el primero fue malo. Pero ¿qué pasa? El antikirchnerismo tapaba todo. Entonces de un lado y del otro se movilizaron con eso y continúa. Ahora se invirtieron en el poder y continúa porque les da de comer a los dos. Ahora la Argentina termina sin soluciones en todos estos años, ¿no? Claro, y este esquema de un país, la idea es ir instalándolo en cada distrito. ¿Cómo es la visión que tienen en el corto plazo, digamos? Mira, las propuestas que se anunciaron que tenían que ver con lo económico son nacionales. Es decir, el tema pymes es nacional, educación es nacional. Yo creo que lo que no se puede hacer en una parlamentaria es ir por arriba de acuerdos electorales que son muy locales y ya existen. Distinto es la ciudad de Buenos Aires porque el impacto de los dos líderes, la figura de Massa y de Margarita Stolbizer, y en contraposición la pelea que es con Mauricio Macri y que es también con la figura nacional de Vidal en la ciudad de Buenos Aires, eso impacta enormemente. Es decir, no hay manera de zafar de todos esos jugadores. Entonces, los dos jugadores nuestros, que son ellos dos, Massa y Margarita, están nacionalizados en la agenda de la ciudad de Buenos Aires. Esta elección es nacional. Seguro. Es mucho menos de baches, como quien dice, o del problema de grúas, o los temas que yo querría discutir en ciudad, y es mucho más de la agenda nacional. Entonces, se conformó un país en la ciudad de Buenos Aires porque era insoslayable. Pero en otras agendas locales no existe el peso que tienen Massa y Margarita en la agenda de temas locales. Se dirimen los temas locales, no quiero decir una, pero en distintas provincias. No existe Macri por ahí en esa pelea tampoco, existen los temas locales. Esto es lo que ha pasado. Entonces, no creo que se traslade a todas las provincias, pero en esta era inevitable, y porque la agenda nacional pesa. Hay sí un camino hacia adelante, yo creo, nacional, ¿no? Posible, de ambas fuerzas. Vamos paso por paso, pero es posible. Ajá. Y hablabas de los distintos equipos y propuestas,
y han estado trabajando en forma conjunta acá en la ciudad, en el tema pymes especialmente, estuvieron trabajando tanto los equipos de Marco Labaña como los de ustedes del GEN, y se han avanzado en hacer un relevamiento de la situación y cómo mejorar el aspecto de las pymes, ¿no? Nos hemos juntado, hará unos 10 días, un poco más, con la CEGERA. Habrán hablado unos 12 presidentes o representantes de Cámara de la problemática de cada sector. La verdad es que tal cual, tomamos nota, ya había una propuesta que se había hecho por parte de un país en ese acto, pero tomamos nota porque había muchas cuestiones que por sector son específicas, ¿no? Y también planteaban especialmente la posibilidad de una ley de emergencia pyme, porque sería como un pido en impuestos, digamos, hasta que puedan levantar, porque los aumentos, yo creo que el PRO se ha equivocado enormemente en esto. El PRO cree que cada aumento es individual, entonces te dice hay que actualizar la tarifa y está bien, hay que actualizar la tarifa, entonces actualiza toda la tarifa. Y lo que no se da cuenta es que está todo junto y que impacta distinto. Por ejemplo, nos decían 2 empresarios del plástico, les impactó enormemente la factura de luz, que pasó de 4.000 pesos a 22.000 o de 6.000 a 30.000 en 2 casos que contaron. Por supuesto, uno que no utiliza la electricidad no le impactó nada, pero a esa empresa le impactó. Entonces ahí es donde hay que hacer, paremos un segundo, paremos en estos casos porque nos quedamos sin desarrollo, ¿no? Sí, obviamente, bueno, decíamos, el impacto de los temas nacionales es clave en esta elección, pero también, como has estado mucho tiempo a cargo del Consejo Económico y Social de la ciudad, fuiste legislador, ahora vamos a ir a una muy breve pausa y vamos a hablar un poco también de qué mirada tienen como espacio político de la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con Sergio Abrevaya. A la noche el ciclista es difícil de percibir. Aunque veas, no quiere decir que te vieron. Todos los elementos que utilices para hacerte ver anticipan tu presencia en el tránsito. Luz blanca adelante, luz roja atrás, ropa clara o chaleco y reflectivos. Ilumínate. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Seguimos con Sergio Abrevaya en Urbanos. Decíamos, Sergio, que hay temas de dimensión nacional, temas de dimensión local y algunos que se comparten, ¿no? Y que hay que bajarlo a la escala que nos corresponde. Y mira, todo lo que tiene que ver con la industria, que es el 16% de los ingresos del gobierno de la ciudad, aportan en ingresos un 16%, me parece que es un tema a revisar. Te diría algo general, que es muy importante, que afecta a la población integralmente, junto a la economía, a la educación, que es el tránsito y el transporte. Es decir, el impacto urbano que tiene no resolver el transporte, y ese impacto tiene, como te decía, muchas traducciones. Creo que el gobierno de la ciudad apostó al Metrobús. Yo voté la ley de Metrobús, y incluso en su momento le modifiqué cosas, porque era una solución que resolvía, que ordenaba los 7 millones de viajes por día que se hacen en colectivo. Pero la ecuación que no resolvió, que no aceleró, que además mintió enormemente Macri en ese sentido, fue la de bajar la población que va por arriba en mayor proporción bajo tierra, la redundancia. Es decir, vos tenés 7 millones en colectivo, más o menos, no lo digo para entenderlo, 1 millón en tren, 1 millón en auto, 1 millón en taxi, pero tenés 1 millón y pico en subte. Hoy la ecuación es menos del 10% se transporta bajo tierra. Eso genera un caos, genera que tardes más en llegar a Flores,
a Núñez que ir, no sé, de la provincia de Ezeiza por autopista directamente al centro. Entonces, tenés que resolver eso. ¿Por qué? Porque si no lo resuelves, la ciudad pierde el diferencial atractivo para que su economía siga creciendo, que es el 70% de ingresos de la ciudad. La ciudad vive de los servicios bancarios, del comercio, de la industria en un 16%, de todo eso. Si eso se rompe, esa ecuación, esa idea de que todo sucede en Buenos Aires se rompe porque la gente se harta y tarda más en viajar de esa manera, te puede decaer la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que el gobierno, cuando dice esto de, no, bueno, pero el subte sale más caro, el metrobús más barato, está llevándose puesta la planificación a 10 años. El subte lo tenés que hacer y es más, tendrían que haber, no te digo como prometió Macri originalmente 10 kilómetros por año, que era claramente una mentira, pero haber hecho por lo menos 2 o 3 por año. Lleva 16 años la línea H y todavía no termina. Y no han iniciado una sola línea nueva. Claro, digamos, lo que es la gestión Macri y Larreta no inició ninguna, continuó lo que venía de antes. Así es, todas tuvieron la virtud de iniciar alguna o algún alargue, ¿no? Es decir, por supuesto, después de la etapa de intendentes del menemismo, que habían parado las obras, habían optado como Macri por pararlas, retoma de la Rúa y se arma el famoso plan y extiende y planifica la H, incluso en la audiencia pública, y ya el gobierno de Ibarra llama licitación, y el de Tellerman inaugura dos... en el medio de la crisis del 2001, ¿no? Por eso la crisis del 2001 todo. Retarda un poco, inaugura algunas estaciones y las sigue inaugurando Macri. No han hecho ninguna línea más. Y de hecho, los alargues de la A y la B, en realidad, como estaciones estaban para inaugurar cuando asume Macri, es decir, hace 10 años las recibe para inaugurar. Cualquier vecino de Flores se acuerda que estaban tapiadas las estaciones, pero estaban, porque faltaban las cocheras. Licitación que estaba llamada por Tellerman, pero él las frena. Pues dice, hasta que no reciba un crédito no las hago. La gente cree, porque se instaló esa media leyenda, que no tuvo crédito Macri. Y no es cierto. Es cierto que Cristina le frenó, le pisó la posibilidad de obtener un crédito BID, no se lo permitió. Pero Macri, en el año 2010, consigue un crédito de $400 millones que lo hace recolocando bonos tango que no necesitaban el permiso del del Gobierno Nacional. La plata se vende inmediatamente los bonos y viene al Banco Ciudad, se especifica en el Banco Ciudad, y a los 3 meses de obtener ese crédito, ese dinero, mandan a la legislatura un proyecto diciendo, pero como no vamos a hacer a tiempo para usar esta plata, ¿por qué no la usamos para hacer pequeños pasos a nivel por la ciudad? Es decir, la plata que él decía que necesitaba para hacer obras más rápido, la puso al mismo ritmo de obra que tenía el que usaba recursos genuinos, que no pedía crédito los gobiernos anteriores, y frenó, planchó otra vez la posibilidad de hacer una extensión mayor del subte y, por supuesto, alargó la vida de los autos, en contradicción con lo de las bicicletas, ¿no? Porque una apuesta insólita, dice que va a reemplazar una ley que no es de él, de todas formas. El transporte con la bicicleta es imposible, ni el crecimiento geométrico alcanza a las cifras que te acabo de contar de 11 millones de viajes por día. Entonces, si no resolves el tema del transporte público por abajo, te va a terminar explotando la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se entiende entonces, Sergio, no hay plata para invertir en más cantidad de subte? Y por otro lado se anuncia un emprendimiento terrible como es el proyecto del RER, donde quieren articular tanto lo que es el transporte de superficie con los trenes y los subtes. ¿Cómo se entiende esa ecuación? Mira, el RER, que venían ellos negociándolo desde la ciudad con Nación, de hecho ya tenían casi todo listo cuando termina Cristina, en acuerdos de los dos gobiernos, no es una mala idea, tiene algunas cosas discutibles, pero en definitiva, como la mega estación, pero en definitiva la idea, a lo que estoy planteando, ir por abajo, el RER parece cumplirlo. Pero en principio resuelve sobre un trayecto que sí o sí pasa por la 9 de julio. Y vos tenés líneas de subte, es decir, no termina de resolver el problema que estoy planteando, vos tenés líneas de subte que en realidad lo que hacen es integrar, por eso cuando te va el ejemplo de los barrios con más tiempo
de transporte te daba barrios que son más alejados. Lo que hace es integrar barrios, por ejemplo, si vos hicieses la línea de subte G, que vendría desde Villa del Parque hasta el centro, integras todo ese sector hasta el centro en un transporte rápido. El RER esto no te lo va a resolver. La línea I, que iría por la Avenida de Plata, pasaría el Cid Campeador y seguiría, también te resolvería problemas de transporte entre barrios, pero el RER no te lo resolvería. ¿De qué sirve esto? Bueno, sirve porque resolver ese problema de tiempo del transporte de barrios y porque además la ciudad, para que pueda prosperar, me ayuda además a plantearte otra parte de la cuestión, requiere que vos puedas desarrollar centralidades barriales y despejes el microcentro. Y esto lo dice incluso el plan urbano. El planteo es... que hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Y el planteo es que la ciudad se desarrolle más parejo. Y el RER, insisto, no es que esté malo, pero esto no lo cumple. Al contrario, lo que hace es mejorar los trenes que no terminan de llegar a Constitución para que lleguen, sigan por abajo, lleguen hasta Núñez en un combinado de vías por el centro. Y estamos en el mismo problema. Con respecto a los proyectos del Ejecutivo que viene trabajando en el Código de Edificación y Urbanístico, ya que hablabas del plano urbano ambiental, ya tienen una visión con respecto a si lo que se está tratando es un avance, si es perfectible, han tenido alguna participación o la van a tener en este sentido. Y algunos integrantes de partidos ya han participado, han sido críticos. A mí me gustaría señalarte que el gobierno de la ciudad, antes que este código, viene haciendo unas barbaridades en ese tema gigantescas. Es decir, es un regalador de plusvalías. Es como si si vivís en una casa, pero si vos vivís en casa o en una PH, se ponen de acuerdo los dueños, van a la legislatura y dicen, por favor, no me votás la posibilidad de construir más, entonces en vez de venderlo en $500.000 el terreno, lo vino en 5 millones. Bueno, eso ha hecho con IRSA, lo ha intentado incluso. Lo viene haciendo con las tierras que está vendiendo, que las vende con una plusvalía gigantesca. Ahí donde se podía construir 10 pisos, pasan a construir 50. Algunas logró aprobarlas en la legislatura y otras no logró. Pero esto lo ha perseguido permanentemente, incluso de una manera sesgada, es decir, en vez de medir el impacto, mira, esto es importante. Todo el sector de lo que es Puerto Madero, lo que es la reserva ecológica, tiene muchas tierras que se han ido vendiendo. Algunas ya las tienen las privadas vendidas en otro tiempo por el Estado y se han ido vendiendo del Estado. Catalinas 2, quieren vender Isla de Marqui, ya tiene comprada de lo que era Boca Juniors y antes la ciudad deportiva y antes de la ciudad IRSA frente a la Isla de Marqui. Todo ese sector está presentando proyectos y buscando convenios para torres de 50 pisos. Ahora, no hay una evaluación, te presentan un impacto ambiental de cada caso. No hay una evaluación. No en conjunto. Claro, que estás haciendo una pared de 50 torres y esto hay que evaluarlo. Yo no digo seguro que eso tapa el viento, pero no lo sé, por decirte un tema. Sí, sí. El impacto debería ser medido desde la planificación urbana, pero el gobierno no, da permisos todo el tiempo, mientras te manda a discutir el código de edificación, no sé, un año después de que resolvió esto y sigue, digamos, con esas leyes aparte en discusión. Me parece que este ha sido el gran problema. Entonces yo no me engaño con algún beneficio en un barrio cuando viene haciendo esto. Me parece que lo otro es que el código carece de esa lógica que pedíamos nosotros, yo cuando era legislador la planteé, que es que cualquier mortal pueda entender el código sin trampas. Porque el código tiene muchas trampas. Resulta que es 3 pisos, después es 4, después es 5, después retirado es 6 y termina en 7. Bueno, yo digo desde hace años, 3 pisos en barrio. Y hay por lo menos, te diría, 2/3 de la ciudad que todavía se pueden salvar del crecimiento a destajo de las torres. Que no quiere decir que no crezcan, porque vos en edificios de 3 pisos podés, es decir, planta baja y 2, podés crecer. Ahora ellos lo han planteado esto en sectores internos de barrio, pero lo plantean también con la posibilidad de enrasar con la mayor construcción y en avenidas en altura. Y entonces te rompen otra vez los barrios que se han salvado, ¿no? Sergio, en la Ciudad de Buenos Aires siempre se destacó desde su autonomía para acá que tenía herramientas de participación ciudadana y de planificación estratégica. O sea, las herramientas siempre han estado, pero en los últimos años no se han utilizado adecuadamente, ¿no? Sí, se abandonó el presupuesto participativo, se hacía un como sí, ahora dicen que lo rescataron, pero la verdad es que no saben ni de lo que están hablando. La priorización de
de qué quiere cada barrio requiere una participación de la gente en físico que ellos no están haciendo, que requiere un debate. Y es fundamental. Por supuesto que esto requería reglas, vos no podés debatir un barrio, obras que tienen escala ciudad. Me acuerdo cuando se hacía el presupuesto participativo había gente que decía quiero un puerto deportivo. No, yo tengo escala ciudad, no podés. Pero hay cosas que tienen escala barrial y que las comunas, prevé la Constitución, deberían tener casi exclusivamente la decisión sobre eso. Me parece que esto no existió. Es un gobierno que le cuesta el diálogo en la nación y en la ciudad, porque es una impronta de Macri esa. Cree que tiene que gobernar él, para eso fue votado, y entonces gobierna, y a la gente le preguntan una encuesta. Y no es así. La participación ciudadana, dice un viejo cuento japonés, se resuelve cuando vos realmente te enterás de lo que hace la gente. Esto significa que las encuestas no te sirven. ¿Por qué? Por ejemplo, como dice el cuento, un día deciden hacer una plaza nueva, ¿no? Y deciden hacerla con un diseño fantástico. Preguntan a la gente qué les vendría bien. Y unos piden ajedrez, el otro pide juegos, y hacen la obra. En 3 meses hacen la obra, termina, la plaza está hermosa, tiene los caminos, todo. 3 meses más después, enojados los diseñadores, los que hicieron la obra y el gobierno, porque encuentran que la gente camina por el pasto y no camina por los senderos. Dice, qué barbaridad. Bueno, respuesta, la parada de colectivo está a mitad de cuadra de donde cruza. Bueno, ¿y qué hacen ahora normalmente? Dejan que la gente camine por el pasto y después pavimentan. Bueno, el gobierno esto no lo entiende, cree que hace una encuesta y pregunta, y entonces como el tema consorcios nunca sale en las encuestas, viste que no sale, la seguridad no es un tema importante, es uno de los temas más importantes de la ciudad de Buenos Aires. 2 millones de personas viven en consorcios, es un despelote bárbaro, las expensas se encarecieron, por decirte un tema que no se ve en las encuestas. Así que el gobierno no es participativo, no escucha, no habilita, su sistema de decisiones no habilita la participación. Sí atiende con educación, ¿no? Parece que te escuchan, te sonríen, vos te querés, te dicen vamos a hacer algo, pero el sistema de decisiones no lo integra. Profundiza un poquito el tema de los consorcios. Vos decís que la situación actual es realmente preocupante también, ¿no? Sí, han impactado las tarifas que no son diferenciales para los consorcios, que es una barbaridad, porque son multiplicidad de familias. El consorcio no es un gran consumidor de gas, sino que es, sobre todo los que tienen servicios centrales, sino que es un múltiple de familias, donde tenés jubilados que lograron comprar su departamento hace no sé cuántos años, tenés docentes, tenés gente de diverso poder adquisitivo. No han registrado esta problemática y realmente está golpeando muy fuerte en los consorcios. La otra, yo me dediqué especialmente, soy autor de la ley que modificó la 941 y que permitió el control de los administradores y la posibilidad de renovar su mandato al año y de esa manera sacarlo. Era un flagelo, porque el mal administrador se agarraba y no lo sacabas más. Pero el gobierno no hizo el aporte que tenía que hacer con el registro, que era el control de los administradores real, ¿no? La exigencia de la matriculación, el control de que los no matriculados no puedan funcionar. Me parece que en eso falló, porque no le dio la importancia que tenía, ¿no? Sergio Abrevaya, presidente del GEN de la Ciudad de Buenos Aires, daría para mucho más porque es un amplio conocedor de la situación de nuestra ciudad. Seguramente nos volveremos a reencontrar. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Urbanos y bueno, ya muy próximo el panorama electoral y con un país ya funcionando en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a vos. Nos vamos despidiendo en esta propuesta semanal de ver cómo evoluciona nuestra ciudad y su gente. Agradecemos a Leandro Támara de la operación técnica. Nos encontramos en 7 días aquí en la señal de Arinfo TV. Muchas gracias.